Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Compilación de comentarios proféticos editados por Goethe. Segunda a los Tesalonicenses 2, 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Marcos 13:27 dice: Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Fíjense bien en ese verso. ¿Qué va a suceder a la venida de Jesús? Nos reuniremos con Él. Él dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Es indudable que está hablando de la venida del Señor. No cabe otra posibilidad, ¿verdad? Nuestra reunión con Él, el rapto. ¿No les parece que se refiere al rapto? Tan claro como el agua. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Hay cantidades de falsos espíritus que andan por ahí desorientando a la gente, ni por carta como si fuera nuestra, es decir, una carta falsa. Dice, no se vayan a inquietar y a pensar que el Señor está por venir cualquier día. Seguramente muchos decían, el Señor va a volver en cualquier momento, en el momento menos pensado, lo cual es exactamente lo que predican muchos cristianos hoy en día. Los evangélicos, los fundamentalistas y otros promueven la doctrina de que en cualquier momento, dicen que Cristo podría volver en cualquier momento, ahora mismo. Pues no se puede, porque no lo hará. Porque todavía no se han cumplido todas las profecías. El mundo todavía tiene que empeorarse, su copa de iniquidad no se ha llenado del todo. ¿Les parece que la situación está muy mal? Pues esperen a que surja el anticristo y que empiece la tribulación. Todavía tienen que ocurrir más cosas. La copa de iniquidad se está llenando. Segunda a los Tesalonicenses 2, 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto significa que el día de Cristo no puede suceder sino hasta que dos cosas ocurran primero. 1. La apostasía o el apartamiento de la fe. Esto ha estado ocurriendo a lo largo de toda la historia de la Iglesia, pero en estos últimos días está empeorando y lo hará más. Y 2. El hombre de pecado tiene que revelarse. Este es al que comúnmente se le llama en toda la profecía bíblica como el anticristo, el dictador mundial del tiempo del fin. Pablo dijo, no dejen que nadie les meta cuentos. Jesús no viene ahora mismo. No puede venir en este mismo momento. Pablo nos está diciendo que hay otras cuantas cosas que tienen que suceder antes de que Él venga. Y así pues comienza a describirlas. Porque no vendrá. ¿Qué es lo que no vendrá? El día de la venida de Jesús, el día de nuestra reunión con Él. Él dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es una pérdida de fe, un enfriamiento de las iglesias y de los creyentes en Dios. Una mundanería invadiendo a la iglesia y a los cristianos, un decaimiento en la asistencia a las iglesias, en la creencia y en la fe en Dios. A lo largo y ancho de la tierra se está produciendo una gran apostasía motivada por la incredulidad y las falsas doctrinas de la evolución, una pérdida de fe en Dios, en su creación y en la Biblia, cuando se había visto una era tan plagada de escépticos, agnósticos, descreídos y de ateos declarados. Es una horrible apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado. A lo mejor quiere decir el momento en el que se manifieste al mundo su verdadero carácter y naturaleza, lo que Él es realmente. Esta escritura suena más a cuando Él asume el control, establece su ídolo y se sienta en el templo de Dios diciendo que Él es Dios. Creemos que los cristianos y el pueblo de Dios y los estudiosos de las profecías bíblicas vamos a reconocerlo antes de eso. Pero solo entonces realmente se va a revelar al mundo para que puedan ver quién es Él de verdad y lo que está tramando.
manifestarse como su Dios y su imagen a ser adorada. ¿Entienden? Pero nosotros, los cristianos, deberíamos reconocerlo mucho antes de eso. Efesios 5:6 dice: nadie os engañe con palabras vanas. Segunda a los Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En este versículo se nos da una idea de la naturaleza del anticristo, algo de su carácter revelado hace 2000 años, para que los que vivamos en el momento de su manifestación lo veamos tal cual es. ¿Qué va a pasar antes de que venga Jesús? Pablo nos lo dice aquí tan claro como el agua. Advierte: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hijo del infierno, el hijo del diablo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo. Daniel 8:11 dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Daniel 11:36 dice: y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Esto es lo que Daniel también ya nos había dicho acerca de este hombre de pecado, al cual estudiamos en las clases del profeta Daniel. Lo dice de una forma muy clara, que él se exalta sobre todo Dios y le dice al mundo que le rinda culto a él mismo. Y Juan nos dice lo mismo en el capítulo 13 del Apocalipsis, cuando él coloca su ídolo en ese lugar santo, ordenando que todo el mundo lo adore y que cualquiera que se niegue a venerarlo como Dios, lo mandará matar, de tal forma que se sienta como Dios en el nuevo templo que reconstruirán los judíos en Jerusalén. Apocalipsis 13, 5 y 6 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y la adoraron todos los hombres de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 13:15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Ahora bien, evidentemente eso no puede suceder hasta que hayan reedificado el templo, y todavía no lo han reedificado, en septiembre de 2017. Pero ya los judíos tienen todos los materiales necesarios para reedificar el templo, guardados en depósitos. Eso lo sabe todo el mundo. Ha salido muchas veces en los periódicos. Dicen que lo podrían reedificar en pocos meses en cuanto consigan el permiso y el visto bueno y tengan la seguridad de que no va a correr peligro. Pero ahora mismo tienen un pequeño problema, que es el mismo monte o pocos metros en donde se levantaba el antiguo templo, se encuentra la mezquita de Omar. Es la cúpula de la roca y se alza alrededor del altar que había delante del templo, de modo que antes de que puedan hacer lo que se dice aquí que se va a hacer, tienen que suceder muchas cosas. Los judíos resolverán que no es arriesgado reconstruirlo cuando su futuro Mesías, el Anticristo, al menos al principio van a pensar que él es su Mesías, les garantice que no hay peligro y haya internacionalizado la ciudad, abriéndola a todas las religiones y pueblos. Unos 3 años después se va a declarar Dios y va a establecer su propio ídolo en plena zona del templo, una gigantesca imagen de sí mismo, ordenando que el mundo entero le rinda culto a su imagen, es decir, a él. Entonces él mismo profanará aquel templo reedificado de los judíos, el lugar más sacro que tienen en todo el mundo, sentándose en el templo de Dios, alegando que él es Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí lo tienen, letra por letra en la Biblia. Eso es lo que va a ocurrir primero, antes de que venga Jesús. Segunda a los Tesalonicenses 2, del 5 al 8.
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Isaías 11:4 dice: sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. En otras palabras, él dice que el Señor simplemente está deteniendo las cosas hasta que el anticristo sea revelado a su tiempo, porque el misterio de iniquidad, tales son el anticristo y su reino, un misterio de iniquidad diabólico, nefando y satánico, dice, ya está en acción. ¿Cómo no? El diablo ya estaba en acción en época de Pablo. Juan también dijo: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Primera de Juan 2:18. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hasta el momento Dios ha estado deteniendo la marea de maldad y el aluvión de iniquidad de las fuerzas satánicas. Los ha estado reteniendo. Pero un día de estos, ya pronto, el poder restrictivo de Dios será retirado como quien abre una represa, y un mar de iniquidad va a inundar el mundo bajo el régimen del diablo en persona, la persona del anticristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Se han fijado que en la mayoría de las Biblias inicuo viene con mayúscula? Significa maligno. Vuelve a aparecer por tercera vez la palabra manifestarse. Entonces se manifestará. ¿Cómo va a tener una imagen? ¿Cómo se va a sentar en el templo si no se manifiesta? Seguro que para entonces se habrá manifestado, y es posible que hasta mucho antes. No lo sabemos con seguridad, pero para entonces sí que lo sabremos, sin sombra de duda. Desde el momento en que se firme el pacto, sabemos que Él está por ahí, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. De nuevo indica que el anticristo viene primero, antes de la venida de Jesús. Segunda a los Tesalonicenses 2:9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Apocalipsis 13:2 dice: y el dragón, el diablo, le dio a la bestia su poder y su trono, y grande autoridad. Daniel 8:24 dice: y el poder del anticristo se fortalecerá, mas no con fuerza propia, sino del mismo diablo. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Segunda a los Tesalonicenses 2, 10 y 11. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. El mismo Señor dice que si rechazan la verdad, Él enviará una mentira, porque rechazaron la verdad, y fueron malos, y merecen creer una mentira, ya que no quisieron creer en la verdad. Así que Dios les miente, los engaña y los condena. La Biblia profetiza que en los últimos días vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina de la verdad, sino que teniendo comezón de oír, oídos que quieren que les hagan cosquillas con mentiras, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda Timoteo 4, 3 y 4. Ese momento ya llegó y esos días ya están acá. Y han apartado los oídos de la verdad y se han vuelto a las fábulas de la evolución. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad, dice, si no te gusta la verdad, solo tienes una alternativa, la mentira y la condenación. Si no entienden el Evangelio y lo rechazan, entonces el Señor permite que el diablo les tape los ojos. ¿Qué dice?
En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando rechazan el Evangelio, el Señor permite que el diablo los ciegue y les dé un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. Ya no se lo merecen. Cuando lo rechazan, han rechazado al Espíritu Santo y han cometido el pecado imperdonable de rechazar a Jesucristo. Segunda a los Tesalonicenses 2:12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Primera de Juan 4:5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Juan 5:43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, como el anticristo, a ese recibiréis. ¿No piensan que la gran mayoría del mundo va a creer? Sí, pero no en Jesús. Van a creer, claro que sí, en el anticristo, que es el Mesías, y se van a postrar, lo van a adorar, y van a aceptar su marca, el 666, en las frentes y en las palmas de las manos, y estarán predestinados a morir, a ir a las profundidades, porque rehusaron creer en el verdadero Mesías y rechazaron el mensaje de Jesús. Claro que van a creer. Él les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. Creerán en una mentira, el falso Mesías y su falso profeta y su falsa imagen. Le obedecerán, le adorarán y aceptarán su marca. Obedecerán y creerán firmemente en su Dios, el falso Dios, el mismo diablo. Entonces mostrarán dónde está su corazón, dónde estuvo siempre. Esos hijos del inicuo, incluyendo aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son de la sinagoga de Satanás. Bueno, si de nuestras bocas sale el agua viva de la verdad, ¿qué sale de la boca del diablo? Agua podrida. Su agua, su palabra, que siempre son mentiras. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, dice Jesús en Juan 8:44. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Segunda a los Tesalonicenses 2, del 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Conclusión. No cuenten con que Jesús va a aparecer muy pronto, en cualquier momento, y se los vaya a arrebatar de este mundo en un lecho de rosas, ayudándoles a escapar de la tribulación del anticristo y de sus fuerzas, de la marca de la bestia y del culto obligatorio de su imagen. Sentimos tener que desilusionarlos con el anuncio de que tal vez les toque vivir la tribulación, pero eso es lo que la Biblia enseña. Es la verdad. Y se lo hemos leído a partir de muchas escrituras. En las palabras de Jesús, las palabras de Pablo, las palabras de Juan, en diversos pasajes, las palabras del Divino Espíritu Santo que se hallan escritas en su libro sagrado. Está dicho aquí mismo en la Santa Biblia. No en la palabra adulterada y viciada que algunos pretenden darte, un jabón blando y agua de rosas, profetas de falsa paz que dicen paz, paz, cuando no hay paz, paz y seguridad, cuando hay destrucción repentina. Jesús dijo, no les creas, créeme lo que yo digo. Mateo 24. Así es como yo vendré. Cuando yo venga, lo sabrás sin asomo de duda. No voy a venir a hurtadillas por aquí y por allá, sino que el mundo entero se enterará de que he llegado, y tú lo sabrás, y el mundo entero te verá ascender y reunirte conmigo en el cielo.
Y Pablo dice que antes vendrán el anticristo y su tribulación y su imagen, el cual se sentará en el templo de Dios, en ese templo judío, declarándose Dios y obligando a todo el mundo a adorarlo como Dios, el propio diablo encarnado. El diablo por fin procurará hacer y ser lo que siempre ha querido, Dios mismo, tratando de forzar al mundo a adorarle, no voluntariamente, sino a la fuerza. Todo ello está escrito aquí mismo en el libro. Te lo hemos leído y es la verdad. El resto es cosa tuya. ¿Vas a creerlo y a recibir? Compilación y edición de Gaetan de múltiples fuentes. gaetan.goye@gmail.com